A ver, muchachos, pero igual lo verifican, ¿sí? Verifican cómo está, ¿sí? La clase del día de hoy que vamos a repasar y recordar es la clasificación de articulaciones en primer lugar, ¿ok? Entonces, recordar que la clasificación de articulaciones se va a dar según dos componentes. Un primer componente es según la estructura que está entre los huesos y la otra es según el grado articular o según el movimiento. ¿Entendido? ¿Qué es una articulación? Es una pregunta interesante, ¿no? Una articulación es la unión de dos huesos para cumplir una finalidad. Puede ser movimiento o puede ser la formación de cavidades para proteger órganos. Recuerda que el tejido óseo tiene una función y su función es protección de órganos vitales. Entonces hay articulaciones que forman cavidades justamente para proteger al órgano vital. Ejemplo, en el cráneo, por eso que las suturas hacen articulaciones que no se mueven, pero que protegen al cráneo y al cerebro y al encéfalo. Lo mismo va a ocurrir con las costillas y el esternón, ¿verdad? Aunque ellas sí tienen un movimiento ligero, pero protegen al corazón, a los pulmones y a los grandes vasos sanguíneos. Pero luego tenemos las articulaciones, por ejemplo, del miembro superior, cuya función ya no es protección, su función netamente es movimiento, ¿verdad? Entonces, eso es el contexto de lo que vamos a hablar de articulaciones. Según el movimiento que posee, hay articulaciones que no se mueven, se llamarán sinartrósicas. Las que tienen un movimiento limitado o ligero movimiento se van a llamar anfiartrosis, y las que tienen un amplio movimiento, un movimiento sin límite o amplio movimiento simplemente se llaman diartrosis, ¿verdad? Y luego tenemos, según el tipo del tejido que la mantiene unida, es decir, según la estructura que está entre estos huesos, y vamos a tener cartilaginosas, fibrosas y sinoviales, ¿verdad? Esa es la clasificación general. Mira, ve, ¿para qué hacemos articulación? Para garantizar la continuidad estructural, permite el desplazamiento locomotor del cuerpo humano, da protección a órganos vitales y permite que el cuerpo humano adopte múltiples posiciones, lo que son los movimientos articulares. Según el movimiento, entonces, ¿cuántas eran? Eran tres, ¿verdad? Según el movimiento teníamos, incluso podemos aprovechar allí, si me siguen, podemos poner aquí la clasificación según el movimiento, ¿sí? Y según el movimiento vamos a tener tres, ¿verdad? Les había mencionado cuáles eran los tres. ¿Cuáles eran los tres, muchachos? Sinartrosis y diartrosis. Incluso eso podemos ponerlo así, mira, como ir mejorando ese esquema, ¿ya? Vamos a ir mejorándolo. ¿Sí? Lo mejoramos ahí. A ver. Listo. Entonces, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que según el movimiento tenemos tres tipos de articulaciones. Así, miren, bien práctico, muchachos. El primero se llama sinartrosis. ¿Y qué son las sinartrosis? Las que no tienen movimiento. Tengo las anfiartrosis. ¿Y quiénes son las anfiartrosis? Movimiento las que parcial. tienen movimiento limitado. ¿Y quiénes son las diartrosis? Las que tienen Las amplio que tienen movimiento, amplio rango de movimiento. no, un rango articular muy amplio. Y esas son las diartrosis. Entonces, mira, por ejemplo, ahí está, ¿no? Y en base a esto vamos a ir trabajando, ¿sí? Vamos a ir trabajando esto aquí, mira, y aquí tenemos el, ya está. Entonces, ahora sí podemos ampliar un poquito, y ya está, mira. Según el movimiento, sinartrosis, articulaciones inmóviles, no tienen movimiento, y no tienen por qué tener movimiento también. ¿Por qué? Porque ellos forman cavidades. ¿Sí? Todas las articulaciones inmóviles, dicen, no presentan ningún grado articular. Ejemplo clásico son las suturas. Por ejemplo, la sutura coronal. ¿Se acuerdan dónde estaba la sutura coronal? Entre los huesos frontal y los parietales. Está la sutura sagital. ¿Y dónde está la sutura sagital? Entre los parietales. A ver. Eso tenemos que recordarlo, eso sí tenemos que saberlo, ¿ok? Vamos a ver.
Si nosotros generamos un cuadrito y vemos el cráneo óseo, ¿sí? Vamos a ver, pero vista superior, vamos a tener una imagen como esa que les voy a mostrar. A ver, una vista desde arriba, quiero. Una vista superior. Aquí la tenemos. A ver, vista superior, bueno, acá hay una. Ya ver una mejor. ¿Y por qué quiero una vista superior? ¿O para qué? Para que ustedes identifiquen a estas suturas. Sí, esa es la mejor imagen. Obviamente esta imagen la encontramos en el libro Néter, ¿no? El Néter es un libro muy interesante de gráficas, de imágenes, de láminas. Incluso hay un Néter descriptivo, ¿no? Ahí está, miren, por favor, ahora sí. Miren, acá está. ¿Sí? Nosotros podemos señalar con un puntito, por ejemplo, esa sutura, miren. Vamos a poner de color rojito para que lo ubiquen. Esa sutura es la llamada sutura coronal. Y aquí está, la sutura coronal. Pero hay que ir más allá de la sutura coronal, o sea, simplemente de identificarla. ¿Y qué podemos decir? Que la sutura coronal, ¿sí? Esta que aparece aquí, es una sutura que se localiza entre los huesos frontal y parietal, como ustedes observan ahí en la imagen, ¿no? Entre frontal y parietal, y ahí tenemos esto. Ese es el hueso denominado, o la sutura llamada coronal. ¿De qué tipo es la sutura llamada coronal? Es de un tipo, ¿qué me dicen? Sinartrósica. Muy bien, es sinartrósica. Vamos a ver otra sutura, y ahí tenemos la sagital. Mira, la sutura sagital. Y esta sutura sagital está aquí, ¿ven? Aquí está la sutura sagital. Esta sutura sagital, muchachos, por si acaso, vamos a decir que ya no se localiza entre el frontal y el parietal, sino entre quiénes? Entre los huesos parietales, ¿verdad? Entre los parietales, de tipo sinartrósica. Pero también voy a encontrar una posterior, que es esta de aquí, la llamada lambdoidea, ¿no? Que en realidad sería esta fuera del punto lambda, porque acá es el punto lambda, sería esta articulación, ¿ok? Y esa sería entre los huesos occipital y el parietal, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la idea, mira, de suturas. De aquí lo podemos observar. La sutura coronal, esta, ¿verdad? La sutura sagital, la sutura lambdoidea. Recordad también acá hay una sutura llamada metópica, que está entre los huesos frontales, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tipo de articulaciones son? Sinartrósicas. Son suturas, las suturas del cráneo, ¿sí? Si nos vamos a las anfiartrósicas son aquellas que tienen un movimiento limitado. ¿Qué significa movimiento limitado? Que no van a tener un gran grado articular. Por ejemplo, tienen un giro de unos 10 o 15 grados máximo. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo son 3. Solamente 3 ejemplos de anfiartrosis tenemos, que ustedes no pueden olvidarse. Número 1, la unión entre el esternón y las costillas. ¿Cómo se llamaría esa articulación? Articulación clavicular no, pues. La esternoclavicular es con la clavícula. En este caso se llamará esternocostal, o si quieres llamarlo al revés, costoesternal. Así también se llama, ¿ok? Esta articulación costoesternal, ¿qué hace? El esternón está allí, la costilla está allí, y cuando tomamos aire, los músculos intercostales externos, inspiración, hacen que la costilla se eleve, horizontalizando la costilla. Tú botas el aire y ¿qué ocurre con la costilla? Otra vez se baja, sube y baja. Mira el grado articular mínimo. No sé si me estoy dejando entender. A esa articulación se llama anfiartrosis. Esa es una.
¿Dónde está la segunda? En la columna vertebral, que acá lo puedes observar, entre los discos intervertebrales. ¿Cuál es la otra? La intervertebral. Y, doctor, ¿cómo sé la intervertebral? Fácil, pues. Tengo la posición, una posición fisiológica, y quiero hacer giro de la columna. Mi columna gira ahí máximo, la lumbar sobre la dorsal sobre la lumbar y la cervical sobre la dorsal. Mira, no tiene más movimiento. O sea, yo no puedo girar en 360 grados. Eso lo hace también que sea anfiartrósico, limitado movimiento. Y luego tenemos otro que es en la pelvis, ¿verdad? Y en la pelvis vamos a tener una articulación llamada sínfisis púbica. Esta articulación sínfisis púbica es la que se forma entre la pubis de la derecha y la pubis de la izquierda. Entonces el movimiento articular es simplemente así. ¿Cuándo? ¿Para qué? Para facilitar, por ejemplo, la salida de la cabeza del bebé durante el parto vaginal. La pelvis se abre y la cabeza del bebé empieza a salir. ¿Sí? Lo podemos observar también ahí en la imagen. Voy a buscar una imagen del movimiento pélvico, ¿sí? Para que ustedes puedan observarlo. Recuerden que a ustedes se les va a pedir a ver. Veamos aquí. Acá está bien. Creo que la anterior está mejor. Aquí les estoy mostrando ahorita, en este momento les voy a mostrar una imagen de la sínfisis púbica para que ustedes puedan observarlo bien. Miren la gran cantidad y el movimiento ligero que tiene, ¿sí? De ahí su nombre, ¿no? Mira, ahí. Ese movimiento, ¿no? Entonces, este coxal derecho con el... Recuerda que este hueso se llama coxal, ¿no? ¿Sí se ubican? El sacro, el coxis, ¿sí? El coxis, sacro, columna lumbar, ¿sí? Coxal o ilíaco, este es el ilión, ¿se ubican? El isquión y la pubis, ¿no? Entonces, pubis derecha, pubis izquierda, sínfisis púbica. Y es esta sínfisis púbica la que se abre ligeramente, ¿para qué? Para permitir el paso de la cabeza fetal. Por eso se dice que cuando una mujer ya tiene hijos y pare por parto vaginal, es donde termina el ensanchamiento real de la cadera. O sea, una mujer no ensancha la cadera realmente hasta que una cabeza de un bebé no sale por su sínfisis púbica, ¿no? Acá habrá una hormona llamada relaxina y bueno, ese ya es parte de del curso final endocrino, sistema reproductor, que hablaremos más adelante. Ahorita estamos en todavía fisiología de los huesos, ¿ok? ¿Se entendió? Bacán. Mira lo que dice anfiartrosis, semimóviles, presenta grado limitado, eventualmente presenta movimiento. Las articulaciones entre los cuerpos vertebrales es un ejemplo de ello. Y las diartrósicas, finalmente, las diartrósicas son las que más movimiento, ellas, ¿no? Son las que más movimiento tienen. Articulaciones móviles presentan más de un movimiento. Y ahí los tenemos, pues, ¿no? El codo, por ejemplo. El codo tenemos ahí uno. Es que me estaba esperando porque... El codo tenemos uno. Tenemos la mano. Tenemos la mandíbula. ¿Cierto? Tenemos la rodilla. Otro movimiento, ¿verdad? Tenemos el hombro, la articulación más móvil. Es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es la articulación más móvil? ¿Y por qué la más móvil? No porque la que más se mueva, sino la que tiene más movimientos articulares. Ejemplo, tiene la abducción y tiene la aducción, tiene la extensión y tiene la flexión, tiene rotación interna o externa y rotación interna, y tiene la famosa circunducción, que es algo que no lo tiene la cadera, por ejemplo. En cambio, a la cadera, ya que estamos hablando de estas articulaciones, se le considera la articulación más grande. ¿Y por qué se le llama la más grande?
porque tiene la cavidad más grande y tiene la cabeza más grande, que es del fémur, para su articulación. Una cosa es la articulación más móvil, hombro, la escápulo-humeral, y la otra es la más grande, que es la coxofemoral. ¿Entendido? La de la cadera. Muy bien. Además, esta diartrósica va a tener una clasificación interna, 6 divisiones. Tenemos las enartrosis, también llamadas articulaciones redondas, que son las que tienen más movimiento articular dentro de ellas. Tenemos las condiloartrosis, donde la cabeza ahora es pequeña, es un cóndilo, y tiene solamente 2 movimientos, el de flexión y extensión, y el de... La articulación más móvil era la rodilla. La más móvil es el hombro. No, la más grande. La más grande, la cadera. La cadera. La coxofemoral. Coxofemoral. Pero nos dijeron que la rodilla. La rodilla, Pero la ayer tuvimos articulación examen y sinovial. nos preguntaron sobre cuál era la articulación Sobre la diartrósica. Más Sinovial. grande. Sinovial más grande. Más grande. Ya, ese es otro tema. Articulación sinovial, Sinovial sí es la rodilla. rodilla. Articulación sinovial por la de- cápsula que Por decir tiene. sinovial, ¿no? Claro, por sí sinovial. Por decir o- sinovial es Pero estamos hablando, recuerda que estamos en diartrosis, todavía no me meto a la clasificación estructural. No, estamos hablando de movimiento. Lo que ustedes me refieren, sinovial, es ya la clasificación estructural. Cartilaginosa, fibrosa y la sinovial. ¿Ok? Muy bien. Condiloartrósica, un cóndilo, ¿verdad? Y un orificio, 2 movimientos, flexión, extensión y lateralización. Encaje recíproco es aquella en donde una cavidad cóncava se une a una concavidad o una cavidad convexa y viceversa. O sea, es cóncavo convexo, convexo cóncavo. Es como si fuese una silla justamente de montar, de ahí su nombre, encaje recíproco o en silla de montar, ¿no? Luego tenemos las trocleartrosis. Esas trocleartrosis solamente tienen un movimiento, que es flexión-extensión. Y las tenemos en el codo, en la rodilla, incluso entre los dedos. En la famosa articulación interfalángica. Tenemos las trocoides, que son las que giran, y tenemos 3. Esta que gira en el puño, la que gira en el pie, y esta articulación, llamado el nocum, la cabeza. Esta articulación está dada entre 2 huesos. Entre la primera vértebra cervical llamado atlas y la segunda vértebra cervical llamado axis. ¿Ok? Así estamos bien, ¿verdad? Y por último, las artroides. Las artroides son las planas, son aquellas articulaciones que se desplazan o se deslizan. Acá está, este es un artroide. Por ejemplo, entre los huesos del carpo, entre el escafoide semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, ¿no? Los 8 huesos del carpo. Los huesos del tarso también, ¿no? Las 3 cuñas, el navicular, el cuboides, el astrago y el calcáneo. Luego tenemos entre la clavícula y el esternón, la esternoclavicular, o entre la clavícula y el acromión del escápulo. Son articulaciones planas, solo se deslizan, solo no giran ni se mueven, solamente se deslizan, pero a todos los lados. Esa es una clasificación ¿según qué? Según la estructura. Y vamos a tener, mira, entre los huesos hay diferentes tipos de tejidos. El tejido fibroso, que es membrana fibrosa, un pedazo de cartílago entre ellos, y mira acá, una cápsula sinovial, membrana sinovial, incluso cartílago articular, discos o meniscos, etcétera, etcétera. Son las más complejas, son las sinoviales, por si acaso. ¿Ok? Pero yo te voy dando un dato. Si tú recuerdas la clasificación, ¿cómo era la clasificación según el movimiento? ¿Cómo era según el movimiento? Sinartrósica, diartrósica y anfiartrósica. Ya. Esa misma clasificación encaja perfectamente en ella. Por ejemplo, las fibrosas no se mueven. Grábatelo bien. Las fibrosas no se mueven. Y si las fibrosas no se mueven, ¿qué serán? O sea, todas las fibrosas son sinartrósicas. Las cartilaginosas tienen un movimiento limitado. Entonces, ¿a quién se parecen las cartilaginosas? A las anfiartrósicas, o sea, ya está. O sea, la clasificación es una sola, prácticamente. Y obviamente las sinoviales son las que más se mueven, son las diartrósicas. Vamos a ver. Acá están, mira. ¿Ves? Clasificación fibrosa. Miren fibrosas. ¿Quién está a la cabeza? Lo habíamos visto en las sinartrósicas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se están ubicando, chicos? ¿Ves? Las fibrosas, ninguna se mueve. Y aquí le tenemos que dar. ¿Qué es una sindesmosis? La sindesmosis es la desaparición de una sutura.
cuando desaparecen las suturas. Y esta desaparición de suturas es en las fontanelas. Era una membrana fibrosa y esto luego se osifica y deja puro hueso. ¿Cuándo cierran las fontanelas? Hasta los 2 años de vida, permitiendo que la cabeza crezca junto con el cerebro y así la persona tenga un buen desarrollo cerebral y mental. Cuando estas suturas cierran antes se llama craniosinostosis. ¿Y qué será la craniosinostosis? El cierre precoz de las suturas o de las fontanelas del cráneo de un recién nacido. ¿Qué genera? 2 cosas. Genera, 1, que la cabeza no sea grande, microcefalia, y 2, un pobre desarrollo mental y cerebral. ¿Ok? Acá está, la sindesmosis. Ya hablamos de suturas, ¿verdad? Quizás acá hay una clasificación de suturas. Hay suturas que son dentadas, o sea, pues en dientes, las que hemos hablado. Hay una sutura armónica, hay una sutura escamosa, etcétera, ¿no? La gónfosis es una pregunta que yo todas las veces les pregunto. ¿Qué es la gónfosis? La gónfosis es la articulación entre el diente y su alvéolo dentario. A eso se le llama gónfosis. Y esta gónfosis no hay movimiento, porque los dientes no se mueven. De esta gónfosis se aprovecha el personal de odontología para hacer y mover los dientes, pero con unos aparatos. ¿Te acuerdas la ortodoncia? O sea, los brackets, que es un tipo de ortodoncia. Ellos, te das cuenta que te citan cada mes, ¿para qué? Y conforme cada mes más te aprietan los fierros más para que vayan jalando, a pesar de que estas no se mueven, al estar jalándolos permanentemente, el hueso empieza a romperse, empieza a formarse hasta que los dientes se alinean y te quedan todos alineados. Ese es el principio, por eso que los primeros días de la ortodoncia hay un dolor terrible, dolor feo. Incluso una vez que te quitan los brackets, te tienen que fijar los dientes, porque si no se vuelven a mover, hasta que ya el hueso se forme totalmente y ya los dientes no se mueven. Ya se van a caer, pero ya no se van a mover. ¿Ok? Esa es la gónfosis. Y la esquindilesis, una pregunta clásica de examen, entre el vómer y el esfenoides. Una pregunta clásica, ¿no? ¿Dónde se da la esquindilesis? Se da, repito, entre el hueso, ¿cómo se llama el hueso? Esfenoides y el vómer. Entre esfenoides y vómer. ¿Se entendió? Vómer. El vómer, ¿sí? Vómer y esfenoides. Vómer y esfenoides. Y ahí vamos a tener esa clasificación. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ya está, ¿no? Ya lo hemos hablado, ¿no? Fibrosas, tipo la sindesmosis, hay ligamentos, ¿sí? Lo vimos en la fontanela, también hay en las articulaciones tanto del miembro superior y miembro inferior. En este caso, miembro superior entre el cúbito y el radio, y en el miembro inferior entre la tibia y el peroné. No es una membrana fibrosa que está allí, ¿ok? Estas membranas interóseas permiten un movimiento ligero, mira, permiten un ligero movimiento. Pero a pesar de eso se llaman fibrosas, ¿ok? Son fibrosas. Acá está, mira, se ve a más detalle, mira, acá sabe. Las fontanelas que les había mencionado, las membranas enterosas, mira la membrana, y también por ligamentos, ¿no? Quiere decir que existen este tipo de articulaciones llamadas fibrosas, las sindesmosis. Ahora, articulaciones fibrosas en general, como les dije, tenemos tipos, una de ellas son por ligamento, ¿verdad? Por membrana, ¿sí? ¿Se ubicaron? A ver, para que no se pierdan. Por membrana y por ligamento. Por membrana en el cráneo de un bebé y entre los huesos del miembro superior y miembro inferior, y por ligamento en la parte posterior de la columna vertebral. Y aquí saben, ligamento amarillo, los ligamentos intratransversarios y los ligamentos interespinales y los supraespinales. Suturas, lo hemos visto, dentadas se llaman porque parecen dientes, ¿no? Y el ejemplo es la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lambdoidea. Pero también tenemos escamosas, como les había dicho. Y esta escamosa se da entre el hueso temporal y el hueso parietal. ¿Y por qué se llama escamosa? Porque la escama del temporal, ¿sí?, se pega al hueso parietal. ¿Tú has visto cómo son las escamas de un pescado? ¿Alguna vez le has quitado la escama al pescado? Vienen puestas nomás, ¿no? Tú haces así con el cuchillo y se sale la escama, ¿no? Entonces lo mismo ocurre, está en este lado. Y la esquindilesis, como le había dicho, entre el esfenoides y el hueso vómer, ¿no? Entre el vómer y el esfenoides.
Aquí tenemos, mira, esta es una sutura dentada, tiene dientes. Esa es la famosa sutura escamosa entre el temporal y el parietal. Y aquí tenemos una sutura plana llamada armónica, que se da entre los huesos nasales. Ojo con esa pregunta. Yo les puedo preguntar por la articulación armónica, por la articulación escamosa o por las dentadas. Ustedes ya están recordando. Recuerdan, las serratas, aserradas o dentadas son todas las suturas que hemos mencionado al inicio: la coronal, la sagital, la lambdoidea. Tenemos una escamosa que está entre el parietal y el temporal. Tenemos una plana también llamada armónica entre los huesos nasales de la nariz. Los huesos propios de la nariz. Listo. Cartilaginosas, aquí tenemos dos tipos. ¿Sí? ¿Qué dice? Son ligeramente, o sea, anfiartrosis. Ahí está la definición, para que no se hagan bolas, chicos. ¿Ya? Sínfisis y sincondrosis. La sínfisis tenemos entre las vértebras y en la sínfisis fúbica. O sea, imposible que te olvides. Porque yo le puedo preguntar, ¿no? Marca la alternativa que contenga articulaciones con una del tipo sínfisis. La articulación intervertebral y la sínfisis púbica. ¿Por qué? Porque la sincondrosis está, uno, entre el esternón, o sea, aquí está el esternón, entre el esternón y las costillas, o en el mismo esternón. ¿Por qué? Porque recuerda que la parte final del esternón, en la punta, tiene un cartílago llamado apófisis sifoides. Entonces, por eso que el ejemplo es la articulación sifo-esternal. Sifo de apófisis sifoides con el esternón. Ahí lo vamos a tener eso. ¿Sí se está entendiendo? ¿Seguro, seguro, seguro? Entonces tenemos las cartilaginosas. Recuerda, sínfisis, grábatelo bien, en mi columna y en la pelvis. Mientras que la sincondrosis la tenemos en el esternón con las costillas o en el esternón con el mismo apófisis sifoides. ¿Ok? Y ya lo tenemos, pues mira. Esta es la apófisis sifoides, si ustedes recordarán su anatomía. Entonces la articulación acá está, ¿no? Esto a los 40 años se osifica, por si acaso. O sea, a la edad que tienen ustedes, esto es un cartílago. A la edad que casi ya yo tengo, esto debe estar haciéndose un hueso. ¿Ok? A los 40 años, según los libros, mencionan que este hueso se osifica totalmente. Mira, a ver, esta es una, por ejemplo, sincondrosis. ¿Sí se ubican? Sincondrosis, sincondrosis, sincondrosis. ¿Ok? Esta también es una sincondrosis, pero esta ya no es sincondrosis, esta es sínfisis. ¿Se ubican o no se ubican? Sí. Porque como son cuerpos vertebrales, esta es una sínfisis. En cambio, como aquí cartílago, se llama sincondrosis. ¿Entendido? Ahí está, ¿ves? Sincondrosis, cartílago hialino, lo vemos, ¿no? La articulación, etc. Y la sínfisis es lo que les había mencionado, ¿no? Los discos intervertebrales y la sínfisis. Creo que esto ya queda recontra facilito, ¿cierto? Bacán. Te dicen ahora en la columna vamos a tener propiamente dos tipos de articulaciones, eso lo habíamos visto, ¿no? Las que estaban de atrás, ¿te acuerdas? Sindesmosis por ligamento, ¿sí? ¿Se ubican? ¿Memoria? Regresan, profe, no, ya me perdí. ¿Te acuerdas? Sindesmosis por ligamento y la sindesmosis por membrana. Entonces nos vamos a la columna. ¿Y qué te dice? Que la columna, curiosa porque tiene dos tipos de articulaciones. La que se da entre los cuerpos vertebrales, llamada sínfisis, y la que se da entre las apófisis espinosas, llamadas sindesmosis por ligamento. Yo creo que esto está recontra facilito. Profe, yo ya me perdí. Regrese, no te pierdas. Estamos hablando de articulaciones de la columna, dos tipos. Entre los cuerpos vertebrales hay un cartílago, se llama sínfisis, pero entre las apófisis espinosas aquí hay una membrana, ¿verdad? Una sindesmosis que sea por ligamento. Vamos a ver qué dice. Articulación cartilaginosa, sínfisis, ejemplo intervertebral. Fibrosa, variedad. Sindesmosis por ligamento, tenemos los ligamentos, bueno, ligamento amarillo, anterior, etcétera, ¿no? Longitudinal posterior, etcétera, etcétera. Ahí están los ligamentos. Muy bien. Ya está. La gónfosis, ¿qué era? ¿Te acuerdas? ¿Qué era la gónfosis? La articulación, claro, es una articulación, pero ¿entre quién? Entre el diente y el alveolo. ¿Se movía o no se movía? No, es una sinartrosis, pero es una tipo fibrosa. ¿Ok? Ahí lo tenemos.
Articulaciones ahora cartilaginosas. En las cartilaginosas tenemos la sincondrosis. Y esta sincondrosis se da por cartílago hialino. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, la metáfisis o el disco epifisario. Mira, aquí lo tenemos. ¿Sí? Este cartílago llamado metáfisis o disco epifisario favorece el crecimiento del hueso, pero como tiene cartílago es de un tipo sincondrosis. En el tórax tenemos articulaciones costovertebral, las articulaciones esternocostal y la intercondralis. Articulación costovertebral, ya lo habíamos visto. ¿Qué tipo era la costovertebral? La costovertebral era un tipo sínfisis. ¿Qué era la esternocostal? Dice, hay tipos, ¿no? Tenemos cartilaginosas, sinoviales y fibrosas. Mientras que las articulaciones intercondrales son sinoviales. ¿Por qué sinoviales? Porque presentan una membrana sinovial dentro de su articulación. Y las sinoviales, que son las más móviles, ¿no? El ejemplo, para que lo leas aquí, tenemos esto, ¿no? La rodilla. La rodilla es una máquina perfecta, es una zona muy perfecta que tenemos. Pero como es perfecta, es de mucho uso. Y cuando hacemos mal uso de la rodilla, vienen los problemas de la rodilla. Los deportistas profesionales siempre tienen problemas con la rodilla. ¿Por qué? Por el excesivo uso de la misma. Los que van al gimnasio y no saben utilizar su rodilla terminan lesionando la rodilla por sobreesfuerzo y sobre todo por desconocimiento. Quieren levantar 100 kilos, 200 kilos sin utilizar la rodilla. O cuando hacen sentadillas, flexionan demasiado la rodilla o la llevan hacia adelante, jalando los ligamentos, los tendones, y se rompen. Pues después viene el dolor articular en la rodilla. ¿Ya? Entonces es muy importante la rodilla. Mira la cantidad de ligamentos. Como ya les dije, yo no voy a enseñarles anatomía, no es mi chamba, ¿verdad? Pero en esta imagen podemos ver, mira la cantidad de ligamentos que hay. 3 huesos, ¿no? Fémur, tibia y rótulo. Y entre ellos ligamentos anteriores, posteriores, que cruzados, que no sé cuánto, que no sé cuánto. Es anatomía. Pero esta rodilla es una tipo sinovial. ¿De qué tipo? Troclear. ¿Por qué troclear? Porque la rodilla lo único que hace es flexión, extensión. Grábate bien. Articulación que hace flexión, extensión es del tipo troclear. Pero si hace lateralización, mira, flexión, extensión y lateralización, eso se llama condilar. Mira la mandíbula. Flexión, extensión, pero mira lo que hace. Lateralización. Como hace flexión, extensión y lateralización, condiloartrosis. Pero si solo hace, si hiciera esto nomás, ¿cómo se llama la articulación? Troclear. Mira, el dedo hace solo esto. Profe, ¿sí se lateraliza? No. Mira, tú dices, sí, profe, no está lateralizando, porque se está moviendo. Por favor, sosténme aquí, por favor, sosténme así, la falange, más abajo. Al revés la mano, porque ibas a tapar. Ajá. Mira, no se lateraliza. En cambio, coge la muñeca. Mira, flexión, extensión y lateralización. ¿Me dejo entender? Muchas gracias. Entonces, cuando tú tengas una articulación que hace flexión, extensión y lateralización, ¿qué tipo se llama? Condilar o condiloartrosis. Pero cuando solo hace flexión, troclear. El ejemplo, la articulación llamada occipito atroidea, la famosa sí con la cabeza. Mira lo que hace sí con la cabeza. Para yo hacer sí con la cabeza, ¿cómo hace sí con la cabeza? ¿Me están entendiendo? Ahí está, ¿eh? Occipito atroideo, pero también hace lateralización, mira, no así, porque al hacer eso mira que gira la columna, no, estando con la columna recta se gira ligeramente, hace lateralización. ¿Cómo se llama esa articulación? Condiloartrosis. El sí con la cabeza es una condiloartrosis. Profe, ¿y el no con la cabeza? El no con la cabeza ya es pivote o troclear. ¿Por qué? Trocoide, perdón, o pivote. ¿Por qué? Porque ya está girando, pues. Mira, gira todo. No te digo que lateralice, sino gira. Articulación que gira se llama pivote o trocoidea. Las que giran se llaman... mira, el puño. El puño es una trocoidea. ¿Sí? Vamos avanzando. Tenemos que acabar.
Bueno, esto ya es anatomía plena, ligamentos intrínsecos, extrínsecos, interosos. Podría por ahí, cuidado, le van a preguntar. Aquí están las articulaciones en una radiografía. Observamos el fémur, la tibia, la rótula debe estar acá está la rótula, mira adelante, se ve la rótula. Sí, ahí están los ligamentos. Este huesito del peroné, ¿no? Que no forma parte de la rodilla, mira, el peroné siempre está debajo de la tibia, ¿no? En la parte externa de la rodilla. Y ya obviamente algunos accesorios de esta rodilla, donde vamos a ver sobre todo los meniscos, que son unos discos articulares fibrosos, también el rodete, etcétera, etcétera, ¿no? Ya esos son accesorios y creo que con eso ya hemos terminado este repaso. Porque la goniometría es la parte práctica que hemos hecho. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? ¿Se entendió hasta aquí? Bacán. Entonces,